Nuestro invitado de hoy vamos a platicar de Porfirio, de Emiliano, de mexicanas que hicieron historia y muchas cosas más con Pedro. Es Pedro Fernández, Pedro J. Fernández, que está aquí en el estudio de Caldo de Cultivo. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Ustedes no saben todo lo que ha tenido que pasar para que estemos finalmente Pedro y yo platicando, porque entre una cancelación, entre que se fue la luz, entre que miles de cosas, estás aquí para platicar de Morir de Pie, que es su más reciente novela. Pero quisiera, antes de entrar en esta novela, que me platiques un poco cómo te acercaste a la historia, porque has tenido mucho éxito en diferentes tonos, en diferentes medios, acercándote a la historia y escribiendo acerca de eso. ¿De dónde te sale este gusto? Bueno, por un lado de ver a mis papás que les gustaba mucho leer de historia, yo creo que también eso fue cuando empecé a leer, que fue el tema que escogí también, y por el otro lado que empecé a cuestionar la historia que me enseñaban en la escuela, porque como que no cuaja esta, por ejemplo, que Juan Escutia se enredó en la bandera y se aventó, y entonces me empecé a meter y a meter en ese tema, y descubrí a Porfirio Díaz, porque siempre lo tenía como el dictador, así te lo enseñan en la escuela, y de repente cuando te adentras a la historia de México del siglo XIX, le encuentras una y otra vez, y dije, pero si este es el héroe militar, ¿por qué me lo están vendiendo como dictador? Y a partir de ahí me clavé con la vida de Porfirio Díaz, y pues al final eso fue lo que derivó un poco en la cuenta de Twitter, ¿Qué es? @don Porfirio Díaz. 222, cuántos miles de seguidores tienes. Sí. Eso me gusta muchísimo porque tienes algo, tanto en tus libros como en esta cuenta de Twitter, tienes algo que es bien importante para la divulgación, por así decirlo, de la historia, que es humor. O sea, tú te presentas, bueno, don Porfirio se presenta como don Porfirio y hace Así reflexiones es. acerca de qué tipo de cosas. Pues hace muchas comparaciones entre el México actual y el México de sus tiempos, que permite también contar mucho de cómo era entonces México, cómo cambió durante el Porfiriato y también este contraste de si han cambiado cosas o no han cambiado cosas. Y yo creo que un poco es crítica, un poco es sátira, pero también hay un momento de reflexión de Sí. cómo ha cambiado México en el siglo XX. Entonces, eso también enriquece mucho al personaje. Pero además, de pronto cosas que pones una foto de tal uniforme Sí. o pones una foto de tal mujer y son pequeños detallitos que nos involucran con esa otra parte de la historia que, pues, que no vemos, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho, don Porfirio se presenta a sí mismo en primera persona, Sí. o sea, y nos habla a los mexicanos. ¿Les contesta a los mexicanos en Twitter? Sí, cuando tengo tiempo, sí. Pero es muy interesante porque creo este personaje que es como el viejito amargado, que realmente no es el verdadero Don Porfirio, pero es una personalidad que funciona en Twitter. Y sus seguidores entran en el mismo juego, entonces le hablan de usted, le Sí, reclaman claro. cosas y Porfirio contesta. Entonces, es muy chistoso cómo se ve la relación entre Don Porfirio y sus seguidores. Me encanta. Y luego también, como tú dices, hace comentarios muy duros Sí. con respecto a movimientos que hemos estado viendo, cuestionan a políticos, a jefes de gobierno, y me parece muy bien. Ahora, lo que quiero preguntarte es, ¿qué te decían en las editoriales con respecto a libros de historia? Porque Sí. en este país, la verdad es que ahora lo vemos, pero sí se consume la historia. Lo que pasa es que no nos acostumbraron en un principio a cuestionarnos. El libro de la SEP y se acabó. Entonces, Exacto. cuando a algunos de ustedes empiezan como a rascarle un poquito, funcionan los libros. Funcionan los libros y funciona la historia, lo que pasa es que no nos la han sabido contar. Exactamente. La historia de México es muy rica, es muy dramática, es como telenovela chafa, porque son traiciones, romances, o sea, hay de todo. Y entonces, cuando empezamos a quitarle esa pátina a la historia oficial que trajimos durante décadas y de repente empezamos ya a humanizar a estos personajes, Claro. se vuelve muy rico, porque además en México sí se lee novela histórica. Se lee, por ejemplo, mucha novela de España o de Inglaterra, de Estados Unidos, así sí consumimos novela histórica. Entonces, de repente, cuando empezamos a humanizar a estos personajes y los ponemos en un medio de ficción, se enriquece todavía más porque nos podemos ver reflejados en ellos, porque descubrimos que son seres humanos y que no son estos ídolos de piedra o de bronce o estos villanos irreconciliables y empezamos a encontrar mucho más
o valorar mucho más nuestra historia. Y aceptar también al ser humano que dice groserías, que se Sí. equivoca, que se tropieza, ¿sabes? O sea, Exacto. ese tipo de cosas que nos lo traen a través de las novelas es muy enriquecedor. Y eso no le quita ni méritos, ni les quita tampoco que hayan sido unos tiranos o unos corruptos, ¿no? O sea, Así eso es. simplemente les da un pequeño toque. Y hablábamos de los libros de historia, pues sí se venden. En este país, por ejemplo, Paco Taibo vende mucho, Francisco Martín Moreno vende mucho, Ale Rosas vende mucho, tú vendes muchísimo. Ahorita vamos a platicar de Morir de Pie, pero ¿con qué personaje empezaste tu literatura histórica? Pues no tanto como un personaje. Empecé escribiendo un libro que se llama Los pecados de la familia Montejo, que era una familia ficticia dentro del Porfiriato, porque como que realmente en ese momento no tenía la seguridad de entrar directamente a Porfirio. Ya. Y a ese libro le fue muy bien, porque esta familia pues vive el auge y caída del Porfiriato, pero pues a través de esta clase alta vemos qué pasa con ellos cuando llega la revolución. Y entonces en la editorial me dijeron, pues ya, quítate el miedo y échate a Porfirio. Neta, sí. Y entonces así fue como empecé a escribir Yo Díaz, que fue mi primer personaje y también se convirtió en mi primer gran bestseller. Claro. A la par de eso fue el Twitter de Don Porfirio. No, la cuenta de Porfirio abrió en el 2010 con las fiestas del el Ah, Bicentenario claro. y luego publiqué mi primer libro en el 2013 y Yo Díaz salió en el 2017. ¿Cuál? Yo Yo Díaz. Díaz. Ajá, ok. 7 años después de que abrí la cuenta. Está increíble. Sí. Oye, vamos a hacer una pausa, pero quiero entrar a este otro súper controversial personaje de la historia nacional. Así Y es. además, ¿cómo nos la cuenta Pedro? Porque no, digamos, tú encarnas a Zapata, lo haces en primera persona. Entonces, ahorita Sí, sí. nos platicas eso. Hacemos una pausa, regresamos. Pedro J. Fernández tiene este libro que se llama Morir de Pie, en donde Zapata nos habla. Tú decides narrarlo en primera persona, lo cual le pone un efecto dramático también. Sí. ¿Y qué parte de este personaje, porque lo explicas en la introducción, qué parte de este personaje querías tú contarnos en este nuevo libro? Pues realmente quería escribir una novela de la Revolución como contraparte de Yo Díaz. Y originalmente quería escribir a Madero, pero Madero como realmente dura hasta 1913, pues nada más era un cachito de la Revolución. Y a mí se me hizo mucho más rico Emiliano Zapata porque él sí ve lo peor del porfiriato. O sea, él nace cuando Porfirio está llegando al poder, entonces él sí ve el despojo de los pueblos, él sí ve las tiendas de rayas, él le toca todo eso que nos cuentan que fue lo peor, él lo vive. Entonces, por un lado, me permite contar en primera persona cómo se vivía eso y al final eh, cómo nace esa desesperación que lo lleva a la lucha. Algo que me gustó mucho de vivir a Emiliano Zapata es pues entender, ya no solo desde la clase alta, porque está muy bien que Porfirio se esté justificando y todo y funciona para la novela de Porfirio, pero cómo la clase trabajadora de repente ya está desesperada, está harta en 1910 y cómo tiene que tomar las armas porque ya no tiene de otra. Entonces también es la otra cara de la moneda de Ello Díaz y pues al final también cómo se viven 10 años de lucha, porque pues Zapata lucha de 1911 a 1919. Has hecho estos puentes que a veces son simpáticos, a veces son terribles y trágicos, Sí. y a veces son afortunados entre esa lucha y la que está sucediendo hoy en día. Es decir, estos puentes de, mira nada más, desde entonces ya estábamos, pero, o decir, qué barbarie la de entonces, ahora estamos mejor. ¿Qué rumbo tomar con respecto a eso? Eh, pues yo voy escribiendo la historia, realmente no hago esos paralelismos cuando estoy escribiendo, pero luego ya que la leo digo, sí, esto sí tiene que ver, o no sé si es subconsciente o algo, pero sí hay mucho, sobre todo en el caso de, pues de Zapata, que sí ve excesos del poder, como esos excesos pues siguieron pasando durante el siglo XX y parte del XXI. Entonces, muchas de estas novelas históricas también son espejos de lo que estamos viviendo. Al final sí terminan siendo documentos sociales y políticos del México de hoy. Además,
En un tiempo no vivíamos, trabajábamos en Bucareli. Entonces tú sabes que ahí son marchas todos los días, a Sí. veces 2 o 3 veces al día. Y ahí cruzábamos entre las marchas, entre que podíamos y no para llegar a trabajar. Y en la gran mayoría, Zapata vive, Zapata vive. Y decíamos, a ver, ¿por qué traer a Zapata en este discurso? Y tal vez muchos de esos manifestantes no están al tanto de cuál era el discurso de Zapata. Habría que revisitarlo o visitarlo. Sí, el caso de Zapata es muy trágico porque l- lo redujimos a dos, tres fotografías, a dos, tres frases y creemos que esa es toda su ideología y realmente no vemos la lucha de los trabajadores, de los pueblos, de la dignidad de los pueblos, del valor de la tierra. O sea, el zapatismo es mucho más complejo que esta par de fotografías y par de frases. Entonces, me pareció también que se cumplen 100 años de la muerte de Zapata, un momento muy importante para pues conocer su ideología, cómo se va formando en su infancia y adolescencia y cómo lo toma de bandera de lucha en el Plan de Ayala durante pues, toda su guerra. Entonces, también es importante cuando lo vives en primera persona, ver estos procesos mentales, eh, pues cómo se va viviendo, te digo, esta lucha, porque, pues, por ponerte un ejemplo, Zapata de repente llega, toma una hacienda, reparte las tierras entre los pueblos que se las habían robado y de repente la gente de los pueblos dice, ¿y ahora qué hago con esto? Pues sí, claro. Entonces también Zapata vive por un lado ese ideal que va construyendo y por el otro lado cuando llega al ideal no es lo que él esperaba y también eso es importante que se conozca. ¿Y no crees que eso es algo que también lo vemos manifestado a lo largo de la historia de México? Ya llegué, y ¿Y ahora. ahora qué? O Sí, sea, eso es terrible. Y mucho tiene que ver, me imagino también, con en los últimos años este afán por conquistar cierto puesto, cierto estatus, cierto lugar, con promesas y promesas, y luego dices, bueno, y ya llegué, y ya tengo esto, ¿y para dónde voy? Eso es mexicano, ¿no? sí, no ver más allá. Al final también pones para los lectores, digamos, ciertos puntos para completar o complementar la novela. ¿Qué podemos encontrar hacia el final del libro? En el final del libro, en el caso de Zapata y en el caso de la novela de Iturbide, puse documentos reales también para que los lectores puedan leer las palabras de Zapata y una cronología. Yo creo que en el caso de Zapata es muy importante porque como no es lineal y voy saltando entre tiempos, si el lector se llega a perder puede orientarse un poco con esa cronología. Sí, Y me pareció importante estar saltando porque podemos ver diferentes momentos de la vida de Zapata. Por ejemplo, en un momento él está de niño viendo cómo le roban las tierras al pueblo y le promete a su padre que va a luchar para que se las devuelvan y en el siguiente capítulo lo vemos haciéndolo. Entonces también vemos cómo va cumpliendo sus promesas y va siguiendo sus ideales y cómo es coherente con esos ideales. Entonces, sí. estar saltando ayuda. Oye, cuando la gente se te acerca al público que te lee, que va a tus presentaciones, que le interesa la historia, siempre hay alguien que te hace sugerir, oye, ¿por qué no escribiste de Madero? O ¿por qué no escribiste de Villa en lugar? Sí. ¿Cuáles crees, de acuerdo como a tu radar con tus lectores, que sean los más taquilleros, digamos, hoy en día? Bueno, los que más me piden son Maximiliano, Claro, Santana, Madero, Villa y La Malinche. claro. Sí. Y Carlota menos, pero también, ¿no? Es muy interesante, ¿o no? A mí Carlota se me hace muy interesante, pero Sí. no me la piden. Ah, qué caray. Oye, quiero platicar también de trabajos anteriores que has hecho. Había una vez mexicanas que hicieron historia, Así es. hablando de las mujeres, algunas supuestamente un poco enloquecidas, otras muy valientes, otras lo que sea. Pero, digamos, ¿cuál fue tu ángulo para escribir este libro que también le ha ido muy bien? Pues originalmente era escribir un libro sobre las mujeres que iba encontrando investigando mis novelas Ajá. y como que la editorial no estaba muy convencida, lo platiqué con Fa Orozco y Fa me dijo, ¿por qué no lo haces un libro para niños como estos que han estado saliendo? Y entonces lo trabajamos entre los dos. Yo escribí los textos, ella coordinó las ilustraciones y lo que yo quería era un libro que me hubiera gustado leer de niño. Claro. Un libro que funcionara tanto para niñas como para niños y que se pudiera leer para todas las edades y descubrir estos perfiles de mujeres en la mayor cantidad de profesiones y de cronología posible. Por eso empiezo con una poetisa mexica y termino con una astróloga
digo, una científica espacial de la NASA. Oye, Para colgar. Se me fue. Nos platicas ahorita de estos personajes que son muy importantes y que además me gusta que pones el foco en las que no tienen los grandes nombres, ¿no? Sino sí, las que poco a poco... Y aparte el tema ahorita es muy importante y lo que me gusta es que siento yo que tú no tomaste el tema de estas mujeres porque ahora se habla de la lucha de las mujeres, sino porque esto es antes, ¿no? Es un trabajo anterior. Hacemos una pausa y regresamos con Pedro J. Fernández. Y desde Adelita hasta Alondra de la Parra, esta es otra de las... ¿No paras de escribir tú o qué? Todo el tiempo estás... Los escribí al mismo tiempo. Sí, está muy loco. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Entonces, hablábamos de un poco las selecciones. ¿Qué tipo de personajes te interesaban? ¿Por sus logros, por sus personalidades, por los mitos alrededor de ellas o por todo un poco? Pues de todo un poco, fueron nombres que fui encontrando en las investigaciones o personajes que me han parecido siempre interesantes y que yo quería rescatar de alguna forma. Y son nombres que de repente vas encontrando y te preguntas que por qué no están en la historia, por qué no los enseñan y tal cual, por ser mujeres. Claro, sí, sí. O sea, por ejemplo, la independencia es un caso muy concreto. Para la independencia prácticamente nada más vemos a Josefa, a veces vemos a Leona y no hay más. Y no hay más. Pero ¿qué tal La Llorona? Esa sí está en todas las partes, todas las épocas, sí. Ahí está. Por ejemplo, Alondra de la Parra, decíamos, Ana Gabriela Guevara, está la China Poblana, Elena sí. Garro, Elisa Cuño, Elvira Carrillo Puerto, Laura Esquivel, está la Güera Rodríguez, Graciela Iturbide, Frida Kahlo no puede faltar. Nunca puede faltar Frida Kahlo, ¿no? Te crucifican. Sí. ¿Sabes que este libro fue muy, digamos, muy emocionante para muchas niñas? ¿Qué te decía ese público? Porque yo me acuerdo que se lo regalé a un compadre ahí de la estación, me decía, es que está fascinada con estas historias que pensaríamos que no atraen a adolescentes o a niñas porque están en otro tipo de contenidos, de ficción o de otro tipo de cosas. Pero, ¿qué te dicen tus lectoras con respecto a estas mujeres? Pues me ha sorprendido porque de repente me escriben por Twitter y me dicen, oye, es que ya tengo nueva heroína. Porque yo creo que lo que pasó mucho tiempo es que como nada más enseñábamos hombres, entonces obligaban a las niñas a tener nada más un héroe patrio, que siempre era un hombre. Claro. Y ahorita lo que está pasando es que con todos estos libros, de repente ya estás viendo que sí hay ejemplos, que sí hay vidas de las que puedes aprender. Y lo que me ha gustado mucho es que de repente los papás se los compran a las niñas y los leen ellos y de repente me escriben enseñar, es que ya cambié mi héroe de la patria por tal mujer. Eso está buenísimo. Entonces estamos rompiendo un poco el género porque ya niños tienen mujeres heroínas. Eso está fantástico. Sí, y ahorita que son tiempos de superhéroes, está padre que además de que tengan a su superhéroe favorita, estén admirando ya a mujeres reales. Que además, como te decía, no es que las estés inventando, como sí nos inventaron algunos héroes de la patria. Sí, como Juárez Guti. Exacto, eso sí nos lo inventaron, pero aquí tú no inventaste estas y además lo que haces creo que es algo fundamental para la historia, para la lectura, para la literatura, que es no hacerlo de una manera solemne. No te vengo aquí a educar, a enseñarte lo que tú no sabes y o sea, dude, ¿sabes? O sea, sí. Creo que sí hay una intención genuina por compartir en el trabajo que tú haces. Sí, quería compartir estas historias y quería que fueran cercanas, por eso están escritas en primera persona, siempre en presente, y pedí que las ilustraciones rompieran con pues lo que tenemos en la cabeza. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo es Margarita Maza. Margarita Maza siempre la vemos muy recta, siempre vestida de negro, incluso en las pinturas siempre está en segundo plano, está Benito, y luego atrás como si estuviera asomando está Margarita. Y la que está en el libro ya es joven, la pintaron de azul, se ve, o sea... Claro. Se ve viva, se ve diferente, se ve interesante. Sí. Oye, ¿en qué estás ahora? Si estos los escribiste al mismo tiempo, ¿ahora qué estás haciendo? Estoy escribiendo todos al mismo tiempo. ¿Es neta?
Para el 2020 van a salir el segundo tomo de Mexicanas y para el 2021 una novela de La Malinche. Ah, muy bien, me Sí. parece perfecto. Oye, dinos, ya casi para terminar, cuando empezaste a ver el jale que tenía la cuenta de Don Porfirio, o sea, ¿no había momentos que te sentabas así en tu computadora y a carcajearte una hora de lo que estaba pasando? Sí, sí, real. Está Completamente increíble, real. pero ¿es solo un ejercicio, digamos, creativo, provocador? Pues, un poco de todo. Digo, me ayuda a mantenerme creativo porque de tener que estar pensando en chistes o tener que estar buscando información para publicar, la verdad es que sí sí, una chamba que requiere Claro. mucho tiempo. Y sí también ayuda a provocar, o sea, de repente pasa algo en el país y se me ocurre esta relación con algo que pasó hace 100 años y Porfirio lo tuitea. Y es interesante cómo la gente reacciona. Me encanta. ¿Te han copiado? Sí, Sí, ¿verdad? mucho. Me han robado tweets. ¿Es neta? Sí. Ay, aquí tenemos al original, al creador de arroba Con don Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, y de verdad no se lo pueden perder. Aquí está una recomendación, aquí está también esta, Morir de Pie, aquí está Pedro J. Fernández, y seguramente como en 15 minutos regresa con otra novela y con otro tomo de mujeres, y te lo agradecemos mucho. Muchas gracias, de veras. Gracias. Esto fue Caldo de Cultivo, ahí nos vemos.